Nombre del Señor. Qué bueno es Dios, aleluya, y es bueno que nos encontramos aquí para así glorificar y bendecir el nombre del Señor a través de lo que es la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hoy estaremos hablando acerca de lo que es la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Y para ello, aleluya, permítame saludarle y decirles que el Señor le bendiga rica y ampliamente. Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 28. Y declaramos en el nombre del Señor la palabra que dice de la manera siguiente. 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron vieron su gloria y los dos personajes que estaban con él. Dice Lucas 9:33, mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 albergues, una para ti, otro para Moisés y otra para Elías. Bueno, era casi el atardecer del viernes 12 de agosto del año 29 de Jesucristo, la era de Jesucristo, cuando Jesús y sus asociados llegaron al pie del monte Hermón, cerca del mismo lugar donde el joven Tiglat guardara cierta vez mientras el maestro ascendía al monte a sola para resolver los destinos espirituales de la tierra y terminar técnicamente con la rebelión de Lucifer. Es por eso que en el libro de Juan, capítulo 16, verso 11, dice: y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y dice el verso Juan 16, 12, dice: muchas cosas me quedan aún por decirle que por ahora no podrían soportar. Bueno, en aquel entonces el Señor permaneció durante 2 días allá en el monte de la transfiguración, en una preparación espiritual para los acontecimientos que pronto se desencadenarían. En forma general, Jesús sabía de antemano qué ocurriría en la montaña y mucho deseaba que todos sus apóstoles pudieran compartir esta experiencia. Fue para prepararlo para esta revelación de sí mismo, por lo cual permaneció con ellos al pie de la montaña. Pero no podían ellos no podían alcanzar el nivel espiritual que justificara su exposición a la experiencia plena de la inminente visita de los seres celestiales sobre la tierra. Y puesto que no podían llevar a todos sus asociados con él, decidió Jesús llevar únicamente a los 3 que habitualmente le acompañaban en tales vigilias especiales. Por consiguiente, solo Pedro, Santiago y Juan compartieron por lo menos cierta parte de esta experiencia singular con el Maestro. Temprano por la mañana del lunes 15 de agosto, Jesús y los 3 apóstoles comenzaron su ascensión al monte Hermón. 6 días después de la memorable confesión de Pedro, un mediodía a la orilla del camino bajo la morarera. Jesús había sido llamado para ascender solo a la montaña para tratar importantes asuntos que tenían que ver con el progreso de su autootorgamiento. En cuanto se relacionaba esta experiencia con el universo de su creación.
es significativo que este extraordinario evento aconteciera precisamente cuando Jesús y los apóstoles estaban en tierra de gentiles y que efectivamente ocurrió en una montaña de gentil. Llegaron a su destino aproximadamente a la mitad del camino por la montaña, poco después de mediodía. Y mientras almorzaban, Jesús relató a los 3 apóstoles algo de su experiencia en la colina del este del Jordán. Pero después de su bautismo, así como también un poco más de su experiencia en el monte Hermón en relación con su vida anterior a este retiro solitario. Cuando Jesús era niño, acostumbraba a ascender a la colina cerca de cerca de su casa y soñaba con la batalla de los ejércitos de los imperios en la planicie del Esledrón. Ahora ascendía al monte Hermón para recibir la dotación que lo prepararía para descender a la planicie del Jordán y ejecutar las escenas finales del drama de su auto-otorgamiento aquí en la tierra. El maestro podría haber abandonado la lucha este día en el monte Hermón, volviendo al gobierno de su dominio universal, pero no solamente eligió cumplir con los requisitos de su orden de filiación divina, sino que comprendió en el mandato del Hijo Eterno del paraíso, sino que también eligió enfrentarse con la última y plena medida de la voluntad presente de su Padre en el paraíso. En este día de agosto, 3 de sus apóstoles le vieron rehusar que le confiriera la autoridad plena del universo. Ellos contemplaron pasmados mientras partían los mensajeros celestiales, dejándolo solo para terminar su vida terrenal como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. La fe de los apóstoles llegó a su cumbre en el momento del episodio de la alimentación de los 5,000, habiendo caído después rápidamente hasta casi a cero. Pero ahora, debido a que el maestro había admitido su divinidad, la retardada fe de los 12 se elevó hasta más alta cúspide por las siguientes pocas semanas, solo para declinar después progresivamente. La tercera revitalización de su fe no ocurrió hasta después de la resurrección del maestro. Eran aproximadamente las 3 de esta bella tarde cuando Jesús se despidió de los 3 apóstoles diciendo: me alejo a solas por un tiempo para comulgar con el Padre y sus mensajeros. Les exhorto que se queden aquí y mientras aguardan mi retorno, oren para que se haga la voluntad del Padre en toda vuestra experiencia en relación con el resto de la misión autootorgadora del Hijo del Hombre. Después de hablar así, Jesús se retiró para conferenciar largamente con Gabriel y con el padre Melquisedec, y no retornó hasta aproximadamente las 6 de la tarde, cuando Jesús vio la ansiedad de sus apóstoles por su prolongada ausencia. Dijo: ¿por qué tienen miedo? Bien saben ustedes que debo de ocuparme de los asuntos de mi Padre. ¿Por qué dudan cuando yo no estoy con ustedes? Declaro ahora que el Hijo del Hombre ha elegido continuar con su vida plena en el medio de ustedes y como uno de ustedes. Estén de buen ánimo. No abandonaré, no lo abandonaré, no hasta que no haya terminado mi obra. Jesús, mientras compartía la cena, Pedro preguntó al maestro: ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo nos quedaremos en esta montaña lejos de nuestros hermanos?
Jesús contestó: hasta que vean la gloria del Hijo del Hombre y conozca que todo lo que yo le he dicho es verdad. Hablaron pues de los asuntos de la rebelión de Lucifer mientras estaban sentados alrededor de las brasas candescentes del fuego que habían encendido, hasta que los envolvieron las tinieblas, y los párpados de los apóstoles se hicieron pesados porque habían empezado su viaje muy temprano esa mañana. Los tres dormían profundamente desde hacía una media hora, cuando fueron repentinamente despertados por un cercano ruido chispeante, y ante su maravilla y consternación, al mirar a su alrededor, contemplaron a Jesús en íntima conversación con dos seres resplandecientes, vestidos con los indumentos de la luz del mundo celestial. Y el rostro y la silueta de Jesús brillaban con la luminosidad de una luz celestial. Estos tres conversaban en un extraño idioma, pero por ciertas cosas dichas, Pedro conjeturó erróneamente que los seres con que Jesús estaba hablando eran Moisés y Elías. En realidad era Gabriel y el padre Melquisedec. Los controladores físicos habían dispuesto por solicitud de Jesús que los apóstoles presenciaran estas escenas. Los tres apóstoles estaban tan asustados que lo llevó un tiempo en recuperarse completamente. Pero Pedro, que fue el primero en volver en sí, dijo: mientras la deslumbrante visión se desvanecía ante ellos y observaban a Jesús de pie solo, Jesús, maestros, es bueno haber estado aquí. Nos regocijamos de ver esta gloria. No queremos volver a descender al mundo ignominioso. Si tú quieres, déjanos morar aquí y erigiremos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro dijo esto debido a su confusión y porque en ese momento no se le ocurrió ninguna otra cosa. Mientras Pedro aún estaba hablando, cayó una nube plateada que lo envolvió a los 4 en sombra. Los apóstoles se aterrorizaron aún más y al caer de bruces para adorar, oyeron una voz, la misma que había hablado en ocasión del bautismo de Jesús, decir: este es mi Hijo amado, prestadle atención. Y cuando se hubo desvanecido la nube nuevamente, estuvo Jesús solo con los 3 y se inclinó y lo tocó diciendo: levántense, no teman, verán cosas aún más grandes que esta. Pero los apóstoles estaban verdaderamente aterrorizados al prepararse para descender la montaña poco antes de la medianoche. Formaba un trío silencioso y pensativo. Durante la primera mitad del camino de vuelta, al bajar de la montaña, no se habló una sola palabra. Jesús luego comenzó la conversación observando: asegúrense de no decir a ningún hombre, ni siquiera a sus hermanos, lo que han visto y oído en la montaña, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los 3 apóstoles estaban anonadados y pasmados por la palabra del Maestro, que dijo: hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Tan recientemente había reafirmado su fe en Él. Estos apóstoles habían reafirmado su fe en Él como el libertador,
hijo, como el libertador, hijo de Dios. Y acababan de contemplarlo transfigurado en gloria ante sus propios ojos. Y ahora habla él de resucitar de entre los muertos. Pedro temblaba ante la idea de la muerte del maestro. Era una idea demasiado aborrecible y temiendo que Santiago o Juan pudieran hacer alguna pregunta relativa a esta declaración, pensó que era más conveniente iniciar una conversación sobre otro tema y sin saber de qué otra cosa podría hablar, expresó el primer pensamiento que se le asomó a su mente, que fue: Maestro, ¿por qué dicen los escribas que debe aparecer Elías antes de que aparezca el maestro? Y Jesús, sabiendo que Pedro trataba de evitar referirse a su muerte y resurrección, respondió: en efecto, Elías viene primero para preparar el camino para el Hijo del Hombre, que debe sufrir muchas cosas y finalmente ser rechazado. Pero yo digo que Elías ya ha venido y ellos no lo recibieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Entonces percibieron los 3 apóstoles que se refería a Juan el Bautista como Elías. Jesús sabía que si insistían en considerarlo a él Mesías, debían pues considerar que Juan era el Elías de la profecía. Jesús le exhortó a que guardaran silencio sobre lo que habían presenciado, la anticipación de su gloria después de la resurrección, porque no quería estimular en ellos la idea de que, siendo ahora recibido como el Mesías, pudiera él satisfacer en mayor o menor grado el erróneo concepto de un libertador portentoso. Aunque Pedro, Santiago y Juan reflexionaron sobre todo esto, no hablaron de esto con ningún hombre hasta después de la resurrección del Maestro. Mientras seguían descendiendo la montaña, Jesús le dijo: no quisiste recibirme como hijo de hombre, por eso yo he consentido en ser recibido de acuerdo con vuestra determinación establecida. Pero no os equivoquen. La voluntad de mi Padre debe prevalecer. Si elegís de esta manera seguir la inclinación de vuestra propia voluntad, deben prepararse para sufrir muchos desencantos y experimentar muchas pruebas, pero la enseñanza que yo le he dado debería bastar para hacerlo triunfar aún a través de esta pena de vuestra propia selección. Jesús no llevó a Pedro, a Santiago y a Juan con él a la montaña de la transfiguración porque pensó que estaba mejor preparado que los otros apóstoles para presenciar lo que ocurrió, ni porque tampoco tuvieran espiritualmente más preparados para disfrutar de tan raro privilegio. De ninguna manera. Bien sabía que ninguno de los 12 estaba calificado espiritualmente para esta experiencia. Por lo tanto, se llevó consigo solo a los 3 apóstoles que estaban encargados de acompañarlo en los momentos en que deseaba estar a solas para disfrutar de una comunión solitaria. Alabado sea el nombre del Señor. Hay algo que es impresionante y es que hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, pero que son caminos de muerte, y a veces hay caminos que nos parecen correctos, pero que también lo único que estamos haciendo es añadiendo aflicción a nuestra vida. Jesús se lo dijo bien claro: ustedes han elegido esto y van a sufrir decepciones, sufrimientos
pero tienen el nivel para superarlo. Entonces yo voy a hacer oración para que podamos siempre permitir ser guiados por el Espíritu y sobre todo creer las cosas que realmente nos convienen para elevarnos a mejores niveles. Padre, te alabo y te glorifico, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que podemos disfrutar. Todo aquello que sirve para aclararnos la mente y para evitar confusión y añadir sufrimiento, ayúdanos a superarlo de manera contundente. Ayúdanos a creer precisamente aquello que es la verdad. Crea en nosotros, oh Dios, hambre de la verdad para correr tras la verdad, no negociarla ni venderla, sino deleitarnos y vivir por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les habló el pastor Perfecto Acevedo de Centro Restauración Sion en Santo Domingo, República Dominicana. Será hasta una próxima ocasión.